Bienvenidos una vez más ahora en nuestras reflexiones vespertinas y qué bueno que podemos tener tanto en la mañana como en las tardes la palabra de Dios y podemos también adorar su santo nombre. Y vamos a cantar en esta noche el himno titulado Vine a alabar a Dios. Qué bueno que una vez más podemos venir a alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que cantemos con vigor el himno Vine a alabar a Dios. Cantemos. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Amén. Qué bueno que hemos venido a alabar a nuestro Dios. Y no hay duda, mis hermanos, que durante este tiempo de confinamiento y este tiempo y esta situación que estamos viviendo, solamente Dios puede sostenernos. Si nuestra fe ha de caer, Él nos sostendrá. En la tentación sabemos que Él nos sostendrá. No podríamos estar de pie en la oscuridad, y si aún menguara nuestra fe, Él nos sostendrá. Así que cantemos este himno titulado Él me sostendrá. Él te sostendrá, tú que nos escuchas desde tu hogar. Así que cantemos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En la cruz por mí murió. Él me sostendrá. Su justicia me otorgó.
sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él te sostendrá, nos sostendrá. Él me sostendrá, Él te sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él te sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él nos sostendrá. Amén. Dios les bendiga. Amén. En este tiempo quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Así que acompáñenme a Daniel capítulo 6. Vamos a leer Daniel capítulo 6 y los versículos del 1 al 10. Daniel capítulo 6 y los versículos del 1 al 10 dice la palabra de Dios. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10, note lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. El versículo 10 dice que cuando Daniel supo que este edicto había sido firmado, dice la Biblia que él entró a su casa, se arrodilló 3 veces al día como lo solía hacer antes. Hemos estado hablando mucho en estos días acerca de cambiar, acerca de cómo debemos salir mejores de esta situación, de esta cuarentena que comentamos, de que debemos ser mejores cristianos y que debe haber un cambio en nuestras vidas. Y todo eso es bueno y es necesario y correcto. Pero si hay algo que nunca debe cambiar en nuestras vidas, es nuestra fidelidad al Señor. Esta crisis
no debe tocar esa área de nuestra vida. Esta crisis no debe alterar nuestra fidelidad al Señor Jesucristo. Y por eso yo quiero compartir con ustedes en este momento este mensaje titulado Una fidelidad inalterable. Una fidelidad inalterable. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias Señor por este tiempo que nos permite poder continuar meditando en tu palabra, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu pueda hablarnos a través de tu palabra en este momento y que podamos ser edificados, podamos ser instruidos y retados por tu palabra para hacer tu voluntad en medio de este tiempo. Padre, toma control, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pienso en este tema de una fidelidad inalterable, me llegan a la mente varios ejemplos de cristianos que sus vidas han impactado mi vida y que sus ejemplos han sido de mucha bendición para mi vida. Pienso en primer lugar en mi abuela, Fredesbinda Díaz, que está ya con el Señor ahora, pero como ella por muchos años fue una columna espiritual para nuestra familia y para toda nuestra iglesia. Pienso también en el ejemplo del hermano Julio Calderón, que por más de 60 años ha permanecido fiel al Señor en cada iglesia donde ha servido al Señor, y ahora tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros en nuestra iglesia local, pero es un hermano que por años ha permanecido fiel al Señor. Pero me llega a la mente en particular el ejemplo del hermano José Julio Neco Medina. Todos aquellos que tuvimos el privilegio de conocerle y de compartir con él, sabemos que desde que se convirtió a Cristo hasta que partió con el Señor, su vida se caracterizó por una fidelidad inalterable hacia el Señor. Fue un hombre que en los buenos momentos en su vida, en los momentos en que Dios lo bendijo con la salvación de su esposa, de sus hijos, con la salvación de tantos familiares que él tuvo el privilegio de guiar a Cristo, en los momentos en que Dios bendijo su vida con buenos trabajos, con los cuales pudo proveer a su familia y poder comprar una casa propia, vehículos, fue un hombre que siempre se mantuvo fiel al Señor. Y lo que más obviamente destaca de su vida es que también en los momentos no tan buenos y aún en los momentos más difíciles de su vida, el hermano Neco siempre permaneció fiel al Señor con una fe inalterable. Un hombre que se dedicó al ministerio del evangelismo en la iglesia, un hombre que muchos que estuvieron con él en este ministerio saben y testifican que a través de estos 3 cánceres que él tuvo que enfrentar en un periodo de 7 años, él mantuvo su fidelidad al Señor íntegra y al ministerio que el Señor le había dado. E iba los jueves aún con dolor, aún con agotamiento físico, después de una jornada de quimioterapia, él fielmente asistía los jueves a evangelizar como solía hacer antes de entrar en ese periodo de prueba tan difícil que Dios permitió en su vida. Una fe, una fidelidad inalterable, hermano, es lo que Dios desea que tú y yo desarrollemos. Como dije, muchas cosas deben cambiar en nuestra vida y creemos que Dios está usando este tiempo de prueba para cambiar muchas áreas negativas en nuestra vida. Pero si hay algo que no debe ser tocado en este tiempo, es nuestra fidelidad al Señor Jesucristo. Debemos, durante esta prueba y aún después de esta prueba, permanecer fiel al Señor como solíamos serlo antes de entrar a esta prueba. Y el ejemplo que encontramos en la vida de Daniel. Daniel fue un hombre fiel al Señor. Fue un hombre que su fidelidad al Señor nunca fue tocada ni afectada por nada ni por nadie. Y hay 3 características que se destacan de la fidelidad de este hombre hacia Dios
cuando usted y yo estudiamos la vida de Daniel, encontramos 3 características que se destacan de su fidelidad al Señor. Y la primera característica es que una fidelidad inalterable no es afectada por las decisiones ni por las acciones de otros. Una fidelidad inalterable no es afectada por las decisiones ni por las acciones de otros. Y eso lo encontramos en primer lugar en el capítulo 1 de Daniel. En los versículos del 1 en adelante encontramos cómo el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, sitió Jerusalén y tomó varios jóvenes del linaje real de los príncipes y los trasladó a Babilonia. Dice en Daniel capítulo 1, versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Estos jóvenes judíos que fueron trasladados a Babilonia y fueron colocados en el palacio del rey, fueron entrenados e instruidos en el idioma caldeo, en la cultura caldea. Se le enseñó todo el conocimiento y la ciencia, y se le ofreció incluso comida real de parte del rey, una ración real. Se le ofrecieron todas estas comodidades del palacio del rey. Y obviamente esta comida, que era una comida contaminada con animales que para los judíos eran inmundos, pues todos estos jóvenes judíos recibieron todo este entrenamiento y aceptaron todas estas costumbres y recibieron toda esta comida contaminada. Pero en el capítulo 1 de Daniel y en el versículo 6 dice lo siguiente: entre estos estaba Daniel. Entre estos estaba Daniel. Daniel era uno más entre estos jóvenes judíos, cientos de jóvenes judíos que fueron adoctrinados, que se le ofreció todos estos privilegios y esta comida contaminada y todas estas costumbres paganas. Entre estos jóvenes judíos estaba Daniel. Pero es interesante, hermanos, que usted y yo vamos entonces al versículo 8 y vemos que había algo diferente en Daniel. En el versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entre estos jóvenes había uno distinto. Había uno que decidió permanecer fiel a Dios como él siempre lo había sido toda su vida. Ese joven se llamaba Daniel. Vemos que una fidelidad inalterable nos distingue frente a los demás. Una fidelidad inalterable nos distingue frente a los demás. Se ve que Daniel tenía estas convicciones y costumbres cuando estaba en Jerusalén antes de llegar a Babilonia. Ya Daniel había establecido estas convicciones bíblicas en su vida. Daniel había sido un joven fiel al Señor antes de llegar a Babilonia. Y cuando llegó a Babilonia, siguió siendo fiel al Señor. El cambio de lugar, el cambio de ambiente no afectó su fidelidad al Señor. Tampoco lo hizo las acciones y decisiones de aquellos que le rodeaban. Hermano y hermana, nuestra fidelidad al Señor no debe depender de la fidelidad de otros al Señor.
Usted y yo no podemos recostarnos de la fe de otros. No podemos apoyarnos de la fidelidad de otros hombres. Nuestra fidelidad al Señor debe ser personal, individual, y no debemos apoyarnos en nada fuera del Señor. Nuestra fidelidad al Señor no debe ser afectada por las decisiones y las acciones de los demás. Y así pasó con Daniel. Su lealtad y su fidelidad al Señor no fue tocada ni alterada por las decisiones y acciones de los que le rodeaban, sean buenas o sean malas. Cuánto nos motiva y nos inspira cuando vemos a otros creyentes tomar decisiones correctas. Eso nos inspira, nos motiva, es un buen ejemplo para nosotros. Pero cuánto, ¿verdad?, nos desanima cuando vemos a personas supuestamente cristianas o con conocimiento de Dios hacer cosas malas o tomar decisiones incorrectas. Cómo eso desanima a uno. Pero no importa si las acciones de los demás son buenas o malas. Nuestra fidelidad al Señor no debe ser afectada por las decisiones ni las acciones de los demás. Y la fidelidad de Daniel lo hizo a él distinguirse frente a los demás. En cada uno de los listados encontramos que Daniel siempre es mencionado de primero. Otros jóvenes siguieron también el buen ejemplo de Daniel. Y en el capítulo 1, versículo 6, dice, entre estos estaban Daniel, y luego menciona a los demás, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y en el versículo 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Pero siempre note, hermano, que el nombre de Daniel siempre es colocado de primero, lo que nos hace entender que Daniel fue un líder, no un seguidor. Daniel se convirtió en el líder del grupo, en el líder de aquellos que decidieron permanecer fiel a Dios, fiel a sus costumbres cristianas, correctas, judías. Daniel se convirtió en el líder del grupo, no en un seguidor más. También vemos que Daniel fue el líder porque él era el portavoz del grupo. En el versículo 11 vemos cómo Daniel habló por los demás. Dice el versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dijo Daniel, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Vemos aquí que Daniel ejercía liderazgo porque era siempre el que era nombrado de primero y también era el portavoz del grupo. Es decir, que los demás lo tenían a él como un líder a seguir, como un ejemplo a seguir. Y hermano, cuando usted y yo decidimos ser fiel a Dios con una fidelidad inalterable, que no depende de lo que otros hagan, sea bueno o sea malo, nos vamos a convertir en líderes, no en seguidores. Otros van a seguir nuestro ejemplo. Nuestra fidelidad al Señor, nuestra fe va a distinguirse frente a los demás. En el versículo 9 dice que Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios puso a Daniel en gracia frente a los demás. Cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios se dispone como Daniel a ser fiel a Dios, no importa lo que los demás hagan, Dios bendice la fidelidad. Y Dios siempre nos va a poner en gracia frente a los demás. Nos vamos a convertir en líderes espirituales, nos vamos a convertir en influencia. Hoy día que se hace mucho énfasis en las redes sociales acerca de los llamados influenciadores. Muchas personas que se dedican a influenciar las masas a través de sus fotos, imágenes, y buscan influenciar a otros. Hermano, usted y yo como cristianos somos llamados a ser influenciadores positivos y espirituales. El Señor nos llamó a ser sal de la tierra y luz del mundo.
cuando un creyente decide ser fiel a Dios, va a brillar en medio de la oscuridad. Su vida se va a distinguir frente a los demás. Dios va a poner gracia en nosotros frente a los demás. Pero también una fidelidad inalterable nos diferencia de los demás. Nos hace distintos a los demás. Y aquí lo encontramos en el versículo 14. Dice que consintió pues con ellos en esto, hablando del jefe de los eunucos, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El rostro de Daniel pareció mejor que el rostro de los demás jóvenes de aquella época. Dice también en el versículo 18, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y escuche bien, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel, por su fidelidad al Señor, no solamente se distinguió frente a los demás, es decir, se volvió un líder, un ejemplo a seguir, pero también se diferenció de los demás. La vida de Daniel tenía algo distinto a los demás. Había algo positivo en la vida de Daniel que no estaba en los demás. Y hermano, cuando usted y yo somos fieles a Dios, nuestra vida se va a diferenciar de la vida de los demás. Y eso ocurrió aquí con Daniel. Daniel se destacó, pero también Daniel se diferenció. No solamente en aspectos materiales, pero principalmente en aspectos espirituales y morales. Y eso lo encontramos también en el capítulo 6. En el capítulo 6 de Daniel encontramos que Dios puso gracia en Daniel frente al rey Darío. En Daniel 6:1 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué había en Daniel que lo hacía distinto a los demás? No era un asunto económico, no era un asunto de apariencia, era un asunto espiritual. La gente percibía en Daniel un espíritu superior distinto a lo que ellos tenían. Y hermano, cuando usted y yo somos fieles a Dios con una fe inalterable, primero Dios nos va a poner en gracia, nos va a poner en una posición de liderazgo, de influencia frente a los demás, pero también Dios va a hacer notar en nosotros un espíritu diferente. Va a haber una diferencia bien marcada en nuestra vida y la vida de los demás. Y note cómo ocurrió eso en la vida de Daniel. En el versículo 4 de Daniel capítulo 6 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al rey, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cómo luce o cómo se manifiesta un espíritu superior, un espíritu diferente a los demás? ¿Cómo se manifiesta eso? Con una vida íntegra, con una vida moralmente intachable, irreprensible, que nadie pueda señalar nada negativo de nosotros, que nadie pueda acusarnos a nosotros
justamente de nada malo. Una vida limpia, moralmente, espiritualmente, una vida santa, es lo que nos diferencia de los demás. Cuando un creyente se dispone a ser fiel a Dios, va a marcar la diferencia donde quiera que esté, y su vida va a reflejar la santidad de Dios, su vida va a reflejar un espíritu superior y diferente a los demás. Vamos a dar un testimonio real de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, y otros van a notar la diferencia en nuestra vida. Una fe inalterable, número uno, no es afectada por las decisiones y las acciones de los demás. Pero en segundo lugar, una fidelidad inalterable no es afectada por los cambios de las circunstancias. No es afectada por los cambios de las circunstancias. Se vuelve una fidelidad predecible. Se vuelve una fidelidad predecible. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí encontramos que Daniel tenía la costumbre, como era la costumbre de todos los judíos piadosos de aquella época, que estaban en el exilio en Babilonia, de la costumbre de arrodillarse 3 veces al día para orar a Dios y clamar en dirección a Jerusalén. Ellos abrían las ventanas de su cuarto, de su casa, y oraban en dirección a Jerusalén, clamando a Dios que Dios tuviera misericordia, que Dios restaurara a su pueblo, que Dios perdonara a su pueblo y permitiera a su pueblo regresar otra vez a su tierra y poder reconstruir su nación como Dios había prometido. Esa era la costumbre de Daniel. Y aquí encontramos que estos sátrapas, gobernadores, que por envidia y celo de Daniel buscaron la manera de desacreditar a Daniel, de hacer que el rey, ¿verdad?, se molestara con Daniel, y lo que hicieron fue que le propusieron al rey que estableciera un edicto para prohibir que cualquier persona orara a cualquier otro Dios que no sea el rey. Y note, en el capítulo 6 de Daniel y versículo 7 dice que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Esta ley era una ley malvada, era una ley que estaba en contra de Dios, era una ley que estaba en contra de los hijos de Dios, era una ley que buscaba limitar la fidelidad de los hijos de Dios hacia el Señor. Y nos recuerda esto, cuántas veces los hombres impíos han tratado de establecer leyes en nuestro país y en otros países para limitar la fidelidad de los hijos de Dios hacia Dios, para influenciar en los hijos de Dios y prohibirles que les sirvan a Dios. Y ahora que este edicto había sido establecido y firmado, ¿qué iba a hacer Daniel? Bueno, usted y yo que hemos leído la historia de Daniel, sabemos lo que él iba a hacer antes que lo que la Biblia lo diga. Porque ya su fe se había vuelto predecible. Su fidelidad al Señor era algo ya que se esperaba. Se había vuelto algo predecible. Y vemos en el capítulo 6, en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Las circunstancias cambiaron. Antes se podía orar, estaba permitido legalmente orar, pero ahora no. Cuando estaba permitido orar legalmente, Daniel oraba. Y ahora que había sido prohibido orar, ¿qué hizo Daniel? Siguió orando al Señor. Siguió siendo fiel a Dios. Siguió sirviendo fielmente a Dios.
Hermano, las circunstancias de la vida van a cambiar. Vivimos en un mundo cambiante. Lo único que es constante es Dios y su palabra, pero todo lo demás es cambiante. La gente cambia, las circunstancias de la vida cambian, pero lo que no debe cambiar es nuestra fidelidad al Señor. Las circunstancias en la vida de Daniel cambiaron, pero él no cambió en cuanto a su fidelidad al Señor. Lamentablemente, los seres humanos somos muy cambiantes. Somos muy prontos a cambiar de opinión y de decisión. Somos muy prontos a cambiar de pensamiento, de convicciones. Somos muy volubles y cambiantes por las circunstancias de la vida. Y como decíamos al principio, si es bueno y es correcto que usted y yo podamos cambiar de forma positiva en este tiempo, las circunstancias, Dios las usa para cambiarnos. Pero las circunstancias mismas no deben cambiarnos. El que nos debe cambiar siempre es Dios. Las circunstancias no pueden cambiar nuestra fe. Solo Dios debe hacerlo. Solo Dios debe cambiar para bien nuestras vidas, usando cualquier medio, aún las circunstancias. Pero que sea Dios el que nos cambie y transforme y no las circunstancias de la vida. Daniel permaneció fiel a Dios, no importando los cambios que ocurrían en su alrededor. Su fe se volvió una fe predecible. Los maleantes, los sátrapas sabían lo que Daniel iba a hacer. Por eso propusieron esa ley. Y efectivamente, cuando la ley fue establecida, fueron a ver a la ventana, ¿verdad? Como ponen los muñequitos, a ver a Daniel, y efectivamente lo encontraron haciendo lo que sabía que él iba a hacer, seguir siendo fiel a Dios y seguir orando y clamando a Dios. Hermano, el deseo de Dios es que nuestra fidelidad sea tan inalterable que se vuelva predecible y que los demás ya sepan de antemano cómo tú y yo vamos a actuar, porque saben que tú y yo estamos determinados a ser fiel al Señor. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:10, versículo del 10 al 13, él dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice versículo 11, no lo digo porque tengo escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi circunstancia, dice Pablo, yo voy a seguir igual de fiel al Señor. Una fidelidad inalterable no es afectada por los cambios de las circunstancias en nuestra vida. Y en tercer lugar, una fidelidad inalterable no es afectada por el paso del tiempo. Una fidelidad inalterable no es afectada por el paso del tiempo. Se vuelve algo permanente, inconstante en nuestra vida. Daniel fue fiel a Dios a través del tiempo, durante el reinado y los imperios que cambiaron, ¿verdad? Primero estuvo bajo el imperio babilónico con el rey Nabucodonosor, después estuvo fiel a Dios con su hijo Belsasar, después siguió fiel a Dios con Darío, luego con el rey Ciro y los persas. Daniel a lo largo del tiempo se mantuvo siempre fiel a Dios, haciendo lo mismo de siempre, sirviendo al Señor. Y note lo que dice en el capítulo 10, en el versículo 11, note lo que dice la Biblia acerca de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 11, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí dice la palabra de Dios que Dios mandó un ángel a Daniel ya cuando Daniel era un anciano.
Y el ángel dijo a Daniel, mira Daniel, tú eres un varón amado. ¿Amado por quién? Por Dios. Y desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios. ¿Y cuándo fue el primer día? Capítulo 1 de Daniel que leímos. Desde el primer día que Daniel se propuso ser fiel a Dios, hasta que Daniel era un anciano, Daniel permaneció fiel al Señor con una fe inalterable. El paso del tiempo no alteró, no tocó, no afectó la fidelidad de Daniel hacia el Señor. ¿Y por qué? Porque Daniel se dispuso ser fiel a Dios. Daniel se propuso ser fiel a Dios. Hermanos y hermanas, si tú y yo queremos permanecer fiel a Dios a través de estas circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir, y aún después que esto pase, si usted y yo queremos ser fiel a Dios, tenemos que proponernos ser fiel a Dios. No importa lo que pase en nuestra vida, no importa las circunstancias, si son buenas o malas, no importa las decisiones o acciones de otros. Vamos a permanecer fiel a Dios siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a ser fiel a Dios. Quiero terminar con Hechos. En el capítulo 11 encontramos esta frase que Bernabé le dijo a la iglesia en Antioquía en Hechos capítulo 11, y en el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Para poder permanecer fiel a Dios con una fidelidad inalterable, tenemos que proponernos eso, tenemos que disponernos, tenemos que tomar la decisión. Yo, por la gracia de Dios, voy a permanecer fiel a Dios como siempre, como solía hacerlo antes de esta cuarentena, como voy a hacerlo durante esta cuarentena, y como seguiré haciéndolo el resto de mi vida después de esta cuarentena, como solía hacerlo antes. Yo quiero disponerme a partir de ahora a permanecer fiel al Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a cambiar en muchas áreas malas y negativas que debemos cambiar durante esta cuarentena. Pero que lo único que no cambie en nuestra vida sea nuestra fidelidad al Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a desarrollar una fidelidad inalterable al Señor. Dios le bendiga. Terminemos en esta noche cantando el himno Lo que respira, alabe al Señor. Así que vamos a terminar cantando este hermoso himno y alabando el nombre de nuestro Señor. Himno 81, Lo que respira, alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el cantor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, en júbilos resonantes, y en su lenguaje todo lo que respira.
alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Dios les bendiga.